Trajimos una Biblia, hermanos. Quiero pedirles que la tomen con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy abrimos, Señor, para que nos hables, nos bendigas, nos conviertas, nos edifiques, nos des salud, Señor, espiritual, y nos digas lo que tenemos que hacer para vivirla. Por favor, estamos en tus manos. Nada ni nadie te impida, Señor, trascender lo que tengas que trascender de nuestro propio ser para hablarnos al corazón. Por favor, Señor, controla este momento, que todos estemos atentos, que nadie nos distraiga, Señor, para atender a tu palabra y rendirte honor en obediencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan, hermanos, que estamos en el mes de la juventud. Que la juventud proclame, le llamamos a este mes, y tenemos un texto lema, una porción de Mateo 21:15, la parte central del pasaje. El contexto de este pasaje es el Señor Jesucristo haciendo la purificación del templo, trastornando las mesas de los cambistas, abriendo las jaulas de las ovejas y de las palomas que tenían ahí para el sacrificio, con las cuales hacían negocio los usureros del templo, porque hacían trampa para conseguir riqueza, y el Señor Jesucristo hace una revolución y por el celo que lo consumía de la casa del Señor. Y después de eso, los religiosos de aquella época, los teólogos, los maestros de seminario de aquella época, los religiosos, los líderes de las comunidades de aquella época, de las sinagogas y demás, se molestaron con el Señor. Pero qué interesante, un grupo de muchachos sensibles en su corazón entendieron que ese que hacía esas cosas era el Mesías. Lean conmigo, por favor, Mateo 21:15. ¿Cómo dice? Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, el Hijo de David. Señor Santo, háblanos hoy, por favor, a todos, bendícenos. Lo pedimos en Jesús otra vez. Amén. Por eso, hermanos, que es el lema de todo el mes, pero yo tengo otro texto que compartir con ustedes y le he llamado a este sermón: el muchacho que revolucionó a todo un pueblo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una muchacha? ¿Se acuerdan de eso? La criada judía de la esposa de Naamán, el sirio leproso, ¿recuerdan? Pero ahora tenemos a un muchacho que revolucionó a todo un pueblo. Está en 2 de Crónicas 34, 1 al 8, parte de su historia, aunque se encuentra también en otros libros de la Biblia, como en Reyes y en otros pasajes de Crónicas también. Pero déjenme comenzar de esta manera. La filosofía de la historia bíblica es bastante diferente que la filosofía de la historia secular. En la historia secular se habla del tiempo que dura una persona haciendo cosas, de las hazañas que realizas, tal vez de las guerras, tal vez de las construcciones que realiza. Pero la Biblia es muy simple en la evaluación de los seres humanos en relación a la historia. La Biblia puede decir de algunos: hizo lo bueno delante de Jehová, o puede decir: hizo lo malo delante de Jehová. Punto, se acabó. Hay algunos reyes de la Biblia que se mencionan ahí, que en la historia secular se dice muchas cosas de ellos, que ganaron muchas batallas, que duraron muchos años siendo reyes, que hicieron alianzas, que construyeron acueductos. Hay uno que hacía armas, hay uno en la Biblia que hacía armas, era experto en hacer armas, él inventó armas para tener buenas victorias en la guerra. Y se usan en la historia secular muchas páginas para ellos. Y en la Biblia usa 2 versículos para decir: fulano de tal, hijo de perengano, que nació en tal lugar. Y luego dice el segundo versículo: hizo lo malo delante de Jehová. Punto. Final, pasemos al otro. Así es la filosofía de la historia en la palabra del Señor. Y como en la época de los reyes había algunos que no solamente se alejaron de Dios, sino que promovieron la idolatría. Algunos fabricaron dioses, fabricaron ídolos. Por eso creo que además de poder decir: hizo lo bueno delante de Jehová o hizo lo malo delante de Jehová, podemos también evaluar a las personas diciendo: ¿proclamó a Dios o no proclamó a Dios? Esta sería la pregunta a través de la cual podríamos evaluar a una persona. Pues tengo 2 personajes en la Escritura, 2 reyes. Sus historias son semejantes en un rasgo. Bueno, son reyes, son hijos de reyes. De hecho, los 2 son de la misma estirpe, de la misma familia, en 2 generaciones diferentes. Los 2 tienen padres que son reyes, abuelos que son reyes y bisabuelos que son reyes, y más para arriba todavía. Y resulta que son jóvenes cuando comienzan a reinar los 2. Pero sus testimonios de vida son absolutamente diferentes. Uno de ellos es Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David. Cheques el dato. Hijo de Salomón, el sabio Salomón. Para él se escribieron los proverbios. Salomón dice en los proverbios: hijo mío, ¿no es cierto?
Lo dice para sus hijos, seguramente es para todos, pero principalmente para sus hijos. Este es hijo de Salomón y nieto de David, el rey David, el dulce cantor de Israel, aquel que tiene el honor de que cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra, al Señor Jesucristo le dijeron hijo de David. Aunque no era en el sentido directo, pero sí era descendiente de la tribu de Judá y sí descendiente de este rey. Este es Roboam, y miren lo que dice la Biblia de él. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas que Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas, Semaías, del vidente Ido, en el registro de las familias. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Sé que lo leí muy rápido y hasta me equivoqué, pues porque así como que no dan ganas de leerlo mucho, muy detenidamente. Porque el principio dice, hizo lo malo delante de Jehová, punto, se acabó. ¿Qué? Pues sí. Y luego dice después de otro, y este es el que quiero que saquemos enseñanzas, Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés. Y usted dice, esos que en su casa los conocen muy bien, pero yo, ¿quiénes son? Porque no son tan famosos, pero quiere que le dé un adjetivo que los califica y de una vez decimos quiénes son, idólatras. ¿Quiere otro adjetivo? Tramposos. ¿Quiere otro? Asesinos. Digo, no le sigo porque empiezo a decir groserías aquí, ¿verdad? De ellos. Estos son los papás de Josías, bastante distintos a los papás de Roboam. Pero mire lo que dice la Biblia de este precioso muchacho que revolucionó una nación entera. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, y no dice su padre en sentido de padre inmediato, sino su antepasado, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios, y eso significa que los mató a ellos, y luego sobre ellos vertió las cenizas. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén a los 18 años de su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Segunda Crónicas 34, 1 al 8. Y usted dice, ¿había que reparar la casa del Señor? Sí, no se usaba, era un muladar, todo estaba en desorden. Hacía mucho tiempo que no se hacían sacrificios a Dios ahí. Hacía mucho tiempo que no se usaba el templo para lo que había sido construido. Y él mismo no conocía la Biblia. Si seguimos leyendo, él no conocía la Biblia. Lo que sabía de Dios era lo que de boca en boca, la tradición oral, le contaban. Pero no conocía la Biblia, y si no me lo quiere creer, siga leyendo. Cuando ordena a estos sacerdotes y a estas personas que limpien el templo y que lo arreglen, no sé qué, se encontraron el libro de la ley. Y uno de ellos viene y dice, nos encontramos un libro. Y dice, pues léanlo. Y le leyeron, seguramente le leyeron desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Deuteronomio. Pasaron Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se lo leyeron todo, no le leyeron el Salmo 117, que es breve, que es el que te gusta leer a ti porque está muy breve, ¿no? No le leyeron, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. O el texto más breve que se aprende uno de niño, orar sin cesar, ya, punto, ¿no? No, le leyeron todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, todo Números, todo Deuteronomio. Y cuando terminaron de leerlo, él cae de rodillas, se rasga los vestidos y dice, ¿qué nos pasa? Hemos pecado, Jehová, perdónanos. La Biblia dice que se enterneció su corazón y buscó al Señor. Me cae bien este cuate. Me cae bien. Es el muchacho que transformó una nación. Podemos sintetizar la gran diferencia entre estos dos reyes con una sola idea. De Roboam se dice, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. De Josías se dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Ahora, no nos confundamos con los números. Comenzó a reinar a los 8 años. O sea, eso de reinar es un decir, porque se murió su papá y a los 8 años era el heredero y era el rey. Pero 8 años, por favor, 8 años.
Aquí no hay nadie de 8 años. Y si hay alguien, no debe estar aquí, debe estar ahí en la clase de niños. Por cierto, entre paréntesis, y si es menor de 8 años también. Pero tenía 8 años, por favor. Seguramente tuvo unos excelentes mentores. Bendito sea Dios por esos mentores. Me encantaría encontrarme con ellos en el cielo. Digo, pues, seguramente me voy a encontrar. Porque, oiga, qué buen trabajo hicieron. Porque seguramente fueron ellos los que le influyeron para muchas cosas. Pero tenía 8 años. Y dice que a los 8 años de su reinado, ¿cuánto es eso? 16. Comenzó a buscar al Señor. Comenzó a anhelar a ese Dios de quien le hablaban por la tradición oral. Y luego dice que a los 12 años de su reinado, ¿cuántos años tiene? 20. 20, porque si comenzó a los 8 y a los 12 años de su reinado, son 20. Regresó a Jerusalén. O sea que entre los 16 y esos anduvo dando vueltas por todo el reino, incluso incursionó en el reino del norte, porque debo decirles que en ese momento el país de Israel, la nación israelita está dividida en dos. A Roboam, el hijo de Salomón, se le dividió por insensato, se le dividió en dos. Todas las 10 tribus se fueron, dijeron, ¿qué parte tenemos aquí con el hijo de Isaí? Dijeron, y se fueron. Y en el reino del sur se quedó solamente Judá y la casi desaparecida tribu de Benjamín. Y en el reino del norte estaban todas las demás tribus, pero él incursionó en territorio de las otras tribus. Y aún en ese territorio derribó estatuas de piedra, de madera, de bronce, porque se habían fundido algunas, eran muy valiosas. Y él regresa finalmente a Jerusalén y entonces ordena que se reconstruya el templo y es ahí cuando se encuentra en la ley. Y entonces su revolución tiene una más profunda idea, digámoslo así. Josías toma la inmejorable decisión de buscar a Dios y proclamarlo. Oiga, Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, y se tuerce en el camino. Seguramente su papá y su abuelo no eran perfectos, ya lo sabemos, David y Salomón no eran perfectos. Salomón la regó en su vejez, sabemos eso, pero tenían un ejemplo bueno, más o menos, de ellos. Y pudo haber escogido el camino de ellos, pero no lo hizo. En cambio, Josías, oiga, los padres de Josías eran lo peor de la nobleza, idólatras, tramposos, malvados. ¿Y qué hizo Josías? Tomó la inmejorable decisión de buscar a Dios y proclamarlo. Decidió no ser como su padre, decidió no ser como su abuelo. Y como le habían contado que allá en sus antepasados, generaciones atrás, había habido un rey, uno de sus antepasados muy bueno, que siguió al Señor, David, y decidió seguir al Dios de David. Y aquella gran revolución que armó, matando a los sacerdotes de las religiones falsas, destruyendo ídolos en los lugares de adoración, no fue cualquier cosa, no, Señor. En verdad corrió un gran riesgo. El pueblo pudo haberse puesto en contra de él, como se puso en contra de Roboam. Y pudieron decir, ¿por qué nos destruyen nuestros dioses? ¿Quién es? Este chamaco de 16 años, ¿quién es para andar destruyendo nuestras cosas? Ese mugre adolescente, ¿qué le pasa? Tú naciste ayer. Así dicen los de antes, ¿verdad? Los viejos le dicen a los jóvenes, ¿qué tú naciste ayer? Porque era muy joven para ellos. Pudieron haberse levantado en armas. Sin embargo, Josías inició su proyecto de la mejor manera. Lo digo cada rato. ¿Cuál fue la primera cosa que Jesús le dijo a sus primeros discípulos cuando los encontró? Fue una pregunta. ¿Qué les dijo? ¿Qué buscáis? ¿Y qué es lo que dice la Escritura que hizo Josías a los 16 años? ¿Qué dice? Buscó a Dios. Es lo importante en la vida. ¿Qué buscas? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿De qué se trata? ¿De qué la giras? Dicen en el mundo, ¿no? ¿De qué la giras? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Porque una persona que no sabe a dónde va, que no sabe qué busca, imagínate que te subes al metro y está una persona ahí, ¿a dónde va, señor? No sé, no me subí. Como si oyó tururú, me subí, me dio gusto. No, vas a algún lado, en el pecero con más ganas, no nomás te subes, vas a algún lado. ¿Qué buscas? Él buscó a Dios. Jóvenes hermosos, ¿se acuerdan que estoy dirigiéndome a la juventud? Aunque con el pretexto de hablarle a ellos, por culpa de ellos, Dios nos hablará a todos, espero que así sea. Pero aquí algunas enseñanzas que Josías nos deja como siembra en nuestra vida. Número 1, joven, sé un revolucionario encontrando tu propósito en la vida. Jóvenes becarios, ¿dónde están ustedes? Jóvenes becarios, sé un revolucionario, sé una revolucionaria encontrando tu propósito en la vida. Naciste para algo y solo cumpliendo con esa misión podrás vivir feliz. Hay algo muy interesante en la vida de Josías. Ya dije que el reino estaba dividido en 10 tribus, 2 tribus. El reino del norte, el que se llamaba Israel, el reino que él dirigía se llamaba Judá, lo dirige un tal Jeroboam, un usurpador, uno que se le opuso a Roboam. Es un tipo muy listo,
Un líder tremendo, malo, pero tremendo líder. Como no quería que las tribus se le regresaran a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba la ciudad santa y el templo, como no quería que pasara eso, él se construyó un altar allá en su tierra y les hizo una propia religión allá. O sea, él se aventó una cosa acá fantástica. A mí me recuerda mucho a lo que está haciendo el movimiento neocarismático en nuestros tiempos. Ahí disculpen ustedes. Así construir una especie de otra religión, con otros parámetros, con otras ideas, muy parecida a la original, muy parecida, es más, hasta contextos bíblicos, pero alejada del verdadero mensaje del Evangelio de Jesús. Tú puedes, el asunto está en ti, descubre el campeón que hay en ti, humanismo puro. Jeroboam hizo algo parecido, fíjese. Si analizamos lo que Jeroboam enseñaba, no está tan malo. Enseñaba que eran una nación, que iban a estar unidos, que iban a ser fuertes, incluso decía que había que seguir a Dios, pero lo seguían de una manera pervertida, porque no quería que se le regresaran al Dios verdadero que era Jehová de los ejércitos. Y al rey Jeroboam, este tremendo líder, malo, pero tremendo, fue bueno como líder, le puso una muestra a los reyes del sur de cómo se dirigía una nación y tuvo éxito y durante mucho tiempo le ganó todas las batallas a los del reino del sur, a los del reino de Judá. Pero este Jeroboam recibió una profecía. Fíjese qué interesante profecía. Le leo el pasaje. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías. Todavía no nace Josías. Y un profeta está profetizando hasta su nombre, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. Está profetizando lo que Josías va a hacer. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano no me sea restaurada. Ahora sí que no tronabas pistolita, ¿verdad? Ahora sí que convenenciero le puedes pedir a tu Dios. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Primero de Reyes 13, 1 al 6. Independientemente de lo que pasó con este rey, no nos vamos a meter en ese chisme ahora. Lo interesante aquí es lo siguiente: Dios llamó a Josías a realizar una revolución espiritual desde antes de que naciera. Esta profecía se dice cuando Josías todavía no nace. Comenzó a reinar a los 8 años, qué temprano, pero mucho antes que eso, más temprano que eso, Dios ya lo había escogido. Y esto no significa que Josías fue obligado por Dios a buscarlo, para nada. No, Josías, igual que cualquiera de nosotros, tenía libertad plena para escoger si sí o si no hacía. Pero me ayuda a entender y a enseñar que usted y yo, hermano, también Dios nos ha escogido para algo. Ahora bien, el cumplimiento de nuestra misión o la inutilidad de nuestra vida depende de una decisión nuestra. Si hacemos o no eso para lo que nos creó Dios. ¿Buscamos al Señor o no? Porque Josías buscó al Señor y al buscar al Señor se encontró con su propósito de vida. Al buscar a Dios se encontró con ¿cuál era su propósito? Retornar al pueblo a la fe verdadera y destruir las religiones paganas, o por lo menos dar una lección a los que buscaban el paganismo. Y eso hizo, buscó a Dios y al encontrarse con Dios encontró su misión en la vida y duró con su misión. Dios nos ha escogido para algo, usted y a mí, hermano, también. Esta decisión nos puede hacer semejantes al fracasado Roboam o nos puede hacer semejantes al exitoso triunfador Josías. Así que buscar al Señor Jesús todos los días es buscar nuestra misión en la vida. ¿Ha tratado usted, hermano, de andar con unos zapatos, en la calle con unos zapatos que no le quedan? ¿Ha tratado de andar eso? ¿Algún hombre ha tratado de andar alguna vez con unas zapatillas de mujer? Por amor de Dios, no. ¿Has intentado clavar un clavo con un desarmador? Y te sale todo chueco, ¿no? ¿Has hecho el intento de comer un caldo con un cuchillo? O bueno, con un tenedor, pues a veces sale mejor. Difícil, ¿no? Pues así de difícil y de absurdo es tratar de vivir un proyecto de vida que no te corresponde.
No naciste para eso, por eso te va súper mal, por eso fracasas, por eso estás amargado o amargada, por eso pura tristeza, por eso no tienes ganas de vivir, por eso los problemas existenciales. Cuando estamos tratando de vivir para lo que no fuimos creados, cuando estamos tratando de calzar aquello que no nos queda. No nos queda el mundo, a los cristianos el mundo no nos queda. A los cristianos la deshonra no nos queda, a los cristianos la corrupción no nos queda. A los políticos cristianos la corrupción no les queda. A nadie. Es decir, Dios fuimos llamados para algo diferente, para ser distintos. Busca a Jesús, joven precioso aquí presente. Busca a Jesús cada día. Encontrarte con Él es encontrar tu propósito en la vida. Y no me pidas que yo te diga cuál es, porque cada quien debe tener uno. Josías lo encontró, pero la clave fue buscar a Dios. La clave fue ser distinto a su padre y a su abuelo, aunque debo decirles que uno de ellos se arrepintió en la vejez, su abuelo se arrepintió en la vejez y su padre no, su padre siguió lo que su padre, o sea su abuelo de Josías hizo cuando joven y no cambió nunca jamás. Una segunda enseñanza, sé un revolucionario escogiendo la clase de vida que honra a Dios. Hay dos caminos en la vida y solo tú puedes escoger por cuál. Jesús habló de una puerta angosta y un camino estrecho, y habló de una puerta ancha y un camino espacioso. ¿Recuerdan eso? Lo de espacioso y angosto no sé si está al revés de puerta y camino, pero no importa. Para el caso es lo mismo. Así o asá, ¿verdad? Sea puerta o camino. En la época de la infancia de Josías, la religión en su casa y su pueblo era la idolatría. En su casa de Josías, en el palacio, había ídolos por todas las paredes. Había uno seguramente en su cabecera. Y había sacerdotes que quemaban incienso a esos dioses. Así fue la infancia de Josías. Hubiera sido muy cómodo socialmente hablando si él se hubiera adaptado a las circunstancias y hubiera seguido la tradición de su herencia familiar. Sin embargo, eso no fue lo que hizo este joven rey. 8 años tenía, por favor. 8 años cuando comenzó a ser rey. Y a los 16, un preparatoriano decidió ser diferente. Josías escogió una lealtad. Escogió identificarse con una verdad, escogió comprometerse con un reino más grande que el que él dirigía, porque entendió que había algo así. ¿Y cómo manifestó Josías su decisión? Escogió seguir al verdadero Dios y rechazar, no solo rechazar, destruir a los dioses falsos que su padre y su abuelo habían adorado. Como era el rey, en ese momento, su decisión de vida repercutió en todos los demás. Ser un rey en esa época era como el día de hoy, no sé, ser un artista o un empresario muy influyente. Y su decisión repercutió en todos. Transformó su nación. Por eso he llamado a el muchacho que transformó una nación. Escogió seguir al verdadero Dios y rechazar los dioses falsos que su padre y su abuelo habían adorado. ¿Tú ya escogiste, hermano? Hermano joven, señorita, ¿ya escogiste? ¿O estás indeciso? ¿Cómo demuestra un joven cristiano el día de hoy su elección? Ya vimos cómo lo demostró Josías. Transportemos eso a nuestro tiempo. Analicemos cada cosa que hizo Josías para demostrar su decisión que había tomado y tratemos de explicar en nuestros términos actuales cómo se expresa esa decisión. Vayamos. Por ejemplo, el joven Josías rechazó la fe idolátrica de su padre y su abuelo y buscó la fe de su antepasado, el rey David. ¿Cómo seguimos ese ejemplo? ¿Cómo se le hace? No te conformes con la tradición, busca la mejor herencia de fe. Y déjeme explico. Esto no significa que necesariamente rechaces la fe de tus padres, porque tal vez la fe de tus padres es buena. Más bien significa dos cosas. Que analices verdaderamente lo que vas a creer y no lo hagas solo por costumbre. Y si encuentras la verdad, haz la tuya. Josías sabía de la fe de su antepasado David, pero la fe de su antepasado David se convirtió en la fe de Josías. Y era su propia fe. No es lo mismo tener la fe de tus padres que tener tu propia fe. Así es que si tus padres tienen una buena fe, tus padres te enseñan la verdad, si tus padres te enseñan la verdad que está en este libro, pues adóptala, pero haz la tuya. No la sigas por tradición. No seas el hijo de unos cristianos. No, sé un cristiano. No seas el hijo de una familia de creyentes. Sé un creyente. No seas el hijo de una familia de buenos discípulos de Jesús. No, sea un discípulo tú. Y con todo respeto lo digo. Y si la fe de tus padres no es exactamente la que viene en este libro, entonces honra a tus padres.
teniendo una fe mejor que la de ellos. Y tal vez incluso puedes compartirles tú la fe verdadera a ellos si te alcanza en tiempo. Josías rechazó la idolatría de su padre y su abuelo y buscó la fe de su antepasado rey David, y eso se aplica a nosotros. Otra cosa que hizo el rey Josías, este joven, Josías, destruyó la influencia de las religiones falsas. Ahora sí que se agarró, destruyó del verbo pulverizar. ¿Estás de acuerdo? El texto dice que delante de él fueron destruidas, lo que quiere decir que estuvo presente. Lo que quiere decir que andaba ahí en su caballo, en su carro, tirado por caballos, qué sé yo, en diferentes pueblos, le dio una vuelta durante años a la nación, incluso incursionó en territorio del otro reino. Por eso se va profetizado, que aún ese altar iba a ser destruido. O sea que Josías fue y agarró incluso al reino del norte, porque sabía que esos también eran israelitas y también necesitaban regresar a Dios. Pero dice que delante de él fueron destruidos, porque seguramente él no agarró el mazo para destruir nada, era el rey. Pero estuvo presente y dio la orden, ahora. Y sácatelas, la grúa así con la piedra, la bola esa de boliche gigantesca. No había eso, pero sí me entendieron lo que quise decir, ¿verdad? Es decir, él dio la orden, estuvo presente. No sería adecuado que te pusieras a destruir templos, altares y libros. No sería adecuado. No va a salir de aquí, por favor. No. No van a decir que yo les tengo la culpa, que sales ahorita y ves un altar a la Santa Muerte y sácalo, lo quemas y no sé qué. Aquí enfrente, pasando en la calle, ¿es para allá el mercado? Qué listos, yo siempre creí que iba para allá. Para allá, es que aquí no hay sol ni estrellas para nortearme, pero allí en el mercado hay un altar. No sé si lo han visto, tengo una foto de ese altar, porque me pareció muy interesante para una conferencia que di en alguna ocasión en un taller de pastores. Lo digo con respeto para todos, ¿eh? Hay varias imágenes de la Virgen de Guadalupe, varios corazones de Jesús, Budas, Santa Muerte, rosarios, un tal Valverde, Judas Tadeo, San Antonio de Atocha, San Gilberto Virgen y Mártir de cabeza, no, esa no está. O sea, hay de todo lo que te puedas imaginar. Para la fe de cada quien. Es un altar, ¿cómo se dice? Interreligioso. Se oyó elegante, ¿no? Multidolátrico. No te vayas a salir de aquí a destruir. No, por amor de Dios, te meten a la cárcel. Además, hacer eso contradice la fe evangélica, porque los evangélicos creemos que todo ser humano tiene derecho y tiene capacidad para creer en lo que quiera y defendemos su derecho. Así que, y no eres rey como Josías para andar destruyendo cosas. Sí dan ganas, pero no lo hagas. Sin embargo, podemos aplicar este principio de la siguiente manera. Atrévete a rechazar las ideas contrarias a la fe de Jesús. Atrévete a decir no. Atrévete a decirle a la maestra, mi hijo no participa en eso. Discúlpeme. Y muchas gracias por el disfraz ese tan graciosito de diablo que le presta, pero mi hijo no participa en eso. Pero nos da vergüenza. Pues es que no vamos a ser santurrones, como un necio cabezón que se dice pastor que anda por ahí, que cómprese su disfraz y sálgase a pedir dulces con su niño. Con una mega ignorancia. No, el cristiano rechaza lo que no es de Dios. Y no mata a nadie, ¿no? ¿Verdad? Yo hasta dulces tengo en la casa para los chamacos que llegan. Porque después de tanta lata, pues ya dan ganas de salir y darles dulces. Pero no podría participar. Ni me agrada que mis hijos participaran o mi nieto participara. No, ¿por qué? Porque ese da un mensaje que no es el nuestro. Y debemos atrevernos a hacer eso. Si Josías destruyó, nosotros no podemos destruir eso, pero atrevámonos a rechazar las ideas contrarias a la fe. Hay muchos versículos en Reyes y en Crónicas que hablan de esta limpia que hizo Josías. He aquí un breve resumen. Se parece mucho al que ya leímos, pero es de otro pasaje y dice así, leímos Crónicas, pero esto está en Reyes. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo ejército de los cielos. Porque hay jóvenes que de repente, ¿y tú qué signo eres? Por aquello de la evangelización. ¿Y tú qué signo? Para ver si somos compatibles, ¿no? ¿Tú qué signo eres? ¿Qué te pasa, amigo? Dios santo, por favor, bendícenos.
Vivimos en un mundo lleno de ideas, lleno de héroes que muy a menudo nos impresionan, pero no siempre estas ideas y estos héroes están de acuerdo con la fe manifestada en la palabra de Dios. La tentación a consentir, a tolerar y a mezclar estas cosas con la fe cristiana no siempre es superada por algunos cristianos. El joven Josías fue leal a su verdad hasta causar una revolución bárbara. Seamos leales a Jesús. Esta es la enseñanza. Les cuento algo muy inmediato, el día de ayer. Aquí está mi esposa para que constate esto. Fuimos invitados mi esposa y yo a Estados Unidos, ahí cerca de McAllen, en un pueblo que se llama Edinburgh, donde está un seminario que se llama el Seminario Rio Grande Bible Institute, así se llama. Y fuimos ahí, había personas del seminario, alumnos, maestros, hispanos y unos americanos, y había pastores de la ciudad que invitaron para escuchar las conferencias. Pero me dijeron desde que me invitaron que en Reynosa se iba a hacer una actividad paralela, que en Reynosa también iba a haber esas conferencias y que había otro conferencista, otro hermano, que íbamos a dar conferencias también en Reynosa, uno un día y otro día. Y a mí yo pedí que fuera el sábado para que ya regresando de allá, yo oí las cosas el sábado en Reynosa y tomó el avión para que voy y vengo así. Y yo fui a Reynosa y yo pensé que en Reynosa iba a estar la Alianza de Pastores Bautistas. Estaba yo ya saboreándome saludar a mis amigos, tengo muchos amigos ahí en Reynosa. No había ni uno. Era una alianza interdenominacional. No eran bautistas. Y usted dice, ¿cuál es el problema? No, ninguno, me encantó eso. Conocí a hermanos bien lindos. De veras, ya tengo amigos de esa región. Y no tengo problemas eso con tener amigos de otras denominaciones, para nada. Pero es que mi conferencia era bien bautistota. ¿Sí me explico? Me han oído decir aquí, que digo aquí en mi responsabilidad, no solamente es mi derecho, es mi responsabilidad enseñarles a ustedes cosas correctas. Me han oído decir que yo no soy una persona que prohíbe cosas, pero que si pudiera prohibir, prohibiría el canal Enlace. ¿Me han oído decir eso? Pues ahí se me salió. Se me salió y lo dije. Me han oído decir aquí que yo digo que es absurdo, que es una falta de respeto creer que tengo milagros en mi boca. Que declárelo, hermano, y en tu boca hay un milagro, dice por ahí un insolente, falso profeta. ¿Y me han oído decir eso acá? Pues ahí se me salió. Es más, ya en la emoción del calor de la predicación, salió a relucir ese texto bíblico hermoso, pero lleno de dolor, cuando el Señor Jesucristo está orando por Jerusalén y dice que vio a todos los seres humanos de ahí, dice como ovejas que no tienen pastor. ¿Se acuerdan de esa escena? Es una escena triste. El Señor vio a las personas. Oiga, había miles de rabinos, había miles de sacerdotes, había sinagogas por todas partes y predicadores de la religión judía. Sin embargo, Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor. Entonces yo compartí que así me siento cuando voy al Zócalo, cuando voy en un metro y tantas gentes y les veo como ovejas que no tienen pastor. Pero también les conté que fui a una iglesia, una mega iglesia. No dije su nombre en aquel momento, tampoco lo voy a decir aquí, pero dije que fue una iglesia allá en Houston, que se reúnen en el gimnasio de los Astros de Houston de antes. A las 10 de la mañana a las 8 de la mañana eran como 10,000 asistentes. Era un sermón anglo en inglés. Luego volvimos, mi esposa y yo, a las 10:30 de la mañana, y era en español, y estaba con 7,500 hispanos. Y volvimos a las 2 de la tarde, o 1:30, no sé, y otra vez los anglos. Y en esta ocasión estaba a reventar, 15,000, 17,000 personas caben en ese auditorio. Y dije a mis hermanos que me escuchaban, y escuché el mensaje: descubre el campeón que hay en ti, porque hay fuerza en ti, que el universo te... Un mensaje de superación personal. Y yo pensaba ahí sentado, ¿a qué horas les dice? ¿A qué horas, por amor de Dios, les dice? Le dicen al que llama que estoy predicando, que ahorita no me molesta. Que estoy en el clímax de lo que estoy diciendo y por eso menos voy a hablar. Y le dije a los hermanos que estaban ahí en esa mega congregación, yo estaba esperando, ¿a qué horas el pastor les dice? Que necesitan arrepentirse, que necesitan descubrir que no son campeones, que no somos nada los seres humanos, pero que en Cristo somos campeones, no por nosotros mismos, sino por Él. Porque si no dice eso, esto solamente es mensaje de superación personal. Es igual que las conferencias que dan en las empresas, igual que las conferencias que salen ahí en la televisión, el brujo ese que dice así, que mucho amor. Es lo mismo. Si no les dice que es por arrepentimiento, si no les dice que es por la gracia de Dios, esto no funciona. ¿A qué hora les dice eso? Y me quedé esperando, ¿a qué hora les dice?
Y se acabó el sermón y nunca se los dijo. Y le dije a los hermanos que estaban ahí escuchándome de las diferentes denominaciones, yo pude decir ahí lo mismo, como ovejas sin pastor. Ahora, doy gracias a Dios porque no, nadie se enojó conmigo. Es más, la mayoría dijeron amén. Y me di cuenta que no soy el único loco y que nosotros como iglesia no somos los únicos locos preocupados por lo que está pasando en el mundo evangélico. No somos los únicos preocupados por esta apostasía que se está viniendo en el mundo evangélico, con personas que predican un evangelio humanista que no es el evangelio de Jesús. Y se cumple la palabra que dice que vendrán engañadores y que dice que hablarán conforme a las concupiscencias de la gente y que dice que habrá otro evangelio. No que haya otro evangelio, pero algunos predican algo que no es el evangelio. Pero cada vez que decía yo esas cosas, me decía a mí mismo, acuérdate que no estás entre bautistas, amigo. Pero no fue problema. Es más, ya me invitaron a ir otra vez a otras actividades y me di cuenta de eso, que hay otros pastores conscientes, preocupados por el asunto. Por eso, querido joven, no te detengas. Josías destruyó la influencia de las religiones falsas. No nos corresponde a nosotros destruir ninguna propiedad privada, pero sí nos corresponde ser radicales en la predicación de la palabra, en el evangelio. Sí nos corresponde decir, eso no es el evangelio. No importa que sea una entidad religiosa, un grupo religioso muy grandote, que ganen mucho dinero, salgan en la tele y vendan muchos discos, no importa, eso no los hace buenos, eso no los hace auténticos. Eso no es el parámetro para evaluar si es correcto o no es correcto. Esto es el parámetro para evaluar. Está viva y eficaz. Este es el parámetro para... Pero qué listo, que ¿se fijaron? Todavía alarmo, ¿no? Mi vida. Todavía juego basquetbol. Este es el parámetro para decidir si eso que alguien dijo, hace, lo que sea, es la verdad. Y Josías, un joven precioso, jovencito, nos enseña esto. El joven Josías ordenó la reconstrucción del templo. Esto está fácil. ¿Cómo imitamos a Josías en esto? Esto está fácil, más para nosotros Oreb en este momento. ¿Cómo seguimos este ejemplo de Josías que ayudó a la reconstrucción del templo? Aportando para la obra del Señor, amigo, cuate, hermano, joven, chavo, muchacho. ¿Estás diezmando, joven? ¿Estás diezmando? ¿Eres un proveedor en el reino de Cristo o eres un consumidor? ¿Eres alguien que aporta o alguien que solo genera gastos? ¿Apoyas los proyectos de tu comunidad de fe o eres uno de los que se oponen y siembran discordias? ¿Eres de los que dice amén con las nuevas instalaciones? Las necesitamos. ¿O eres de los que anda ahí chismeando en Radio Pasillo? Cuestionando que para qué queremos o cómo que para qué. Ya nos dimos cuenta, tuvo Dios que mandarnos un sismo para que nos diéramos cuenta. Andamos para allá y para acá en Plutarco y se llevan nuestros carros, venimos acá y algunos no vienen porque no hay metro y no sé qué, y tenemos esta dificultad, necesitamos unas nuevas instalaciones. Pero tú aportas o quitas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo alimentó a como 5,000 varones? Ya he dicho que si había una mujer por cada varón, pues eran 10,000, y si había 2 niños por cada familia, pues eran 20,000. ¿Y cuántos cooperaron? Cuando se pasó el sombrero, a ver, cooperacha, ¿cuántos cooperaron, hermanos? 1. También un muchachito. 1. O sea que todos los demás comieron, ¿cómo se dice? De agorra, de agrapa, de a gratis, de gorrión. ¿Sí se dice así? De gracia, pues, de Dios, por la gracia de Dios. ¿De cuáles eres? ¿Se acuerdan de la canción de Chava Flores? Que cuidado, vienen los gorrones, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa historia que creo que alguna vez contado? Había demasiada gente en la fiesta. Y entonces el padrino dijo, a ver, vamos a arreglar esto. Y dijo, a ver, todos los parientes de la novia, vénganse para este lado, y un bolononón por allá. Y todos los parientes del novio de este lado y un bolonón por acá. Y en el centro una bolita dijo, pues estos y estos se me van porque esto ni es boda, es bautizo. De repente en las fiestas hay demasiada gente, ¿no? Demasiados colgados. En mi rancho también se dice colgados. Acá no se dice colgados. Colados, casi. ¿De cuáles eres? Joven, Josías colaboró en la reconstrucción del templo. ¿Cómo andas tú en eso? Convirtámonos en recursos de Dios, no en consumidores solamente. El joven Josías restauró la fe en el Dios verdadero. Les ayudó a entender al pueblo, a su pueblo, su nación, que había un Dios verdadero. Les hizo leer la escritura, el libro que habían encontrado y que a él le había enternecido el corazón. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos imitarle? Convirtiéndonos en instrumentos en las manos de Dios para que otros crean, en vez de convertirnos en instrumentos en las manos del diablo para que otros no crean.
porque desgraciadamente hay gente que hace eso. El joven Josías se encontró con la palabra de Dios y su corazón se enterneció con el mensaje y obedeció. ¿Cómo podemos seguir esta huella? Fácil, oyendo, leyendo, estudiando, memorizando, meditando y aplicando la Biblia, la palabra de Dios a nuestra vida. Es decir, oiga, Josías no conocía la Biblia, se la leen y se impresiona. Y tú la traes en tu celular, traes 3 versiones en tu... ¿Cuál 3 versiones? 10 versiones en tu celular traes. En tu iPad la traes también la Biblia. Y los que no tienen, no son muy tecnológicos porque son de la generación del silencio o alguna cosa así, en su casa tienen Biblias. Tienen la de 1909, que la hicieron cuando ustedes estaban, ya eran jóvenes, y tienen la del 60, y la NBI, y traducción viviente, y tenemos todas. Yo tengo, creo que todas las que están en español ahora, y tengo algunas en inglés, y tengo algunas en los idiomas de nuestra nación, porque me los regalan los de la traductores indígenas, y tengo ahí 50 o 60, no sé cuántas versiones del Nuevo Testamento, algunas del Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, en el náhuatl, en el mazateco, en el de alto, el de abajo, el de arriba, del medio, diferentes. Tobe lucha Cristo, tobe lucha nana, saña y nevi lavena, castirus tobi, usanda ulana, tobe lucha Cristo, tobe lucha na. ¿Saben qué dije? Yo tampoco, pero creo que es el canto. No, sí sé. No, sí sé, solamente en Cristo, solamente en Él es ese canto. O natetara min Dios llamane, jeva jiva shitara. Gracias Dios por mi hermano misionero José, un canto en tarahumara. Pero mi Nuevo Testamento en tarahumara no lo sé leer, nomás sé decir eso. Lo que quiero decir con esta bola de cosas que estoy diciendo es que tenemos acceso a la palabra. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Qué hizo Josías? Se enterneció. ¿Qué hacemos nosotros? Oír, leer, estudiar, meditar, memorizar, aplicar la Biblia a nuestra vida. El joven Josías fue líder de una gran revolución. ¿Cómo puedo seguir este ejemplo si no soy rey? Convirtiéndome en un agente de cambio. Mire, todos los cristianos, aunque no tengamos un llamamiento a ser líderes en el sentido funcional de dirigir un grupo o lo que sea, todos de alguna manera somos líderes porque el liderazgo es influencia. Entonces uno es influencia para otros. El hermano John Maxwell, uno que escribe, tal vez el más famoso escritor actualmente, conferencias sobre el liderazgo en términos de cristiandad. El hermano escribe un libro que se llama Liderazgo de 360 grados, líderes de 360 grados. ¿A qué se refiere? Él dice que un líder cristiano puede ser un buen líder de sus subordinados, lo cual es obvio. Tiene empleados, tiene seguidores, tiene discípulos, tiene alumnos, tiene padawanes, dirían los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, y él les influye a ellos. Pero dice el hermano John Maxwell, pero un cristiano líder puede ser líder de sus iguales. Las personas que son como él es subgerente y hay otros subgerentes en la empresa, él puede ser líder de ellos y puede ayudarles a desarrollar sus habilidades, puede darles consejo y puede colaborar de esa manera para que la empresa crezca. Porque un líder de 360 grados, no hombre, es un tesoro en la empresa. Y el hermano dice, el cristiano puede ser líder de su jefe. Puede ser influencia positiva a su jefe, al que le manda, que tal vez tendrá estudios y lo que sea, pero no sabe hacer nada porque nunca ha andado acá haciendo las cosas del campo. Y un líder cristiano puede ser influencia a él y puede dirigirlo a él también. Por eso él dice que se puede ser líder de 360 grados, a los subordinados, a los iguales y a los jefes. Yo creo que todo cristiano es algo así. Donde quiera que se pone es influencia. Por eso Josías armó una gran revolución y nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio. ¿Con qué estilo de vida nos estamos identificando, joven, precioso? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué hacemos para hacer crecer el reino de Cristo? ¿Cómo y a quién estamos influyendo? Positivamente, por supuesto, con nuestra fe. ¿Influimos a otros con la verdad o nos dejamos influir por el mundo? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le dijo el Señor al profeta. Y eso vuelve a ser pertinente para nosotros hoy. Es importante hacernos estas preguntas que acabo de hacer para para reconocer si estamos buscando y proclamando al Señor o no, para saber qué se va a decir cuando pasemos de esta vida y se haga una historia de nosotros, qué se va a decir. ¿Hizo lo bueno delante del Señor o hizo lo malo delante del Señor? ¿Buscó al Señor o no buscó al Señor? ¿Qué se va a decir? Independientemente de que se escriba o no se escriba, ¿qué se va a decir en los cielos de nosotros? Buscar y proclamar al Señor es escoger la forma de vida que queremos vivir. Muy bien, en base a todo esto, queridos hermanos, tengo un desafío para todos nosotros. Para los jóvenes especialmente, pero para todos nosotros. El desafío a ser un revolucionario, es obvio que eso iba a decir.
El desafío a ser un revolucionario. Cuando hablamos de buscar a Jesús todos los días, hablamos de por lo menos 3 cosas, porque no quiero que usted salga de aquí diciendo, sí, amén, yo pienso buscar al Señor, sí, amén, y luego llega el asesoramiento y dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace? Y yo no quiero que usted salga así, sino que quiero darle elementos prácticos. Así es que déjeme decirle 3 cosas que están en el curso de membresía y están en el venid y ved, pero aquí vale la pena repetir estas cosas de kinder. ¿Qué es eso de buscar a Dios? De decidir, soy uno que busca a Dios. Voy a ser un revolucionario en este mundo y lo primero que voy a hacer es que debo buscar a Dios. ¿Qué es eso? Le digo 3 cosas. Número 1, tener vida devocional intensa. Tener vida devocional intensa, es decir, establecernos el hábito de estar a solas con el Señor todos los días, leyendo su palabra, hablando con Él, cantándole, confesándole, etcétera. Recuerda que todos los días en el devocional del Paz tenemos una ayuda para establecer ese hábito. Un tiempo a solas con el Señor, no un tiempito, un tiempo, no un telegrama, alimentos recibidos, gracias, saludos a Pedro. No, un tiempo a solas con el Señor, leer su palabra, hacer anotaciones, preguntarme en un comentario, decir qué voy a decirle a otras personas, cómo voy a actuar al respecto. Eso es importante. Tiempo devocional con el Señor. Debo decirles, porque tal vez ustedes no lo saben, y el otro día mi esposa se sorprendía de eso, pero yo escucho los devocionales con el Paz. De verdad. Sí, yo sé, yo los grabo, yo los hago en la madrugada, pero estoy tan dormido que no sé ni lo que digo. Pero yo los escucho, de verdad, pregúntenle a mi esposa. Me pongo mi teléfono y tengo un cable muy largo para una bocinita chiquita que amarro ahí de un cierto lugar que se agarra dentro de la regadera y lo pongo a todo volumen y me escucho a mí mismo. Hoy me hice llorar en la mañana. ¿Cuántos ya oyeron el devocional de hoy? Ya saben por qué me hice llorar. A los que no lo han oído, no les pienso decir. Hasta que lo oigan. Bueno, nomás les anticipo que cuento una anécdota personal. Cuento un incidente de mi propia vida y mi salud. Y por eso digo que me hice llorar esta mañana. Porque es diferente, de veras. Si cree usted que estoy loco, dice, está loco. Y lo hizo, lo grabó y se vuelve a oír. Es que no es lo mismo estar sentado como el alumno, ¿sí me explico? Y estoy oyendo a otro. Y mi esposa lo oye con mucho interés. De hecho, el de hoy me hizo llorar, no en la regadera, sino que lo puso mi esposa. Y me dio algo, dije, algo tiene con ese cuate. Pensé, le gusta demasiado escucharlo. ¡Qué coincidencia! Pensé, qué coincidencia. Y ya lo puso y lo oímos, ¿no es cierto? En la mañana. Y lo oí y me hice llorar. Porque la aplicación del texto con el ejemplo de lo que me pasó a mí, entonces eso me fue bendición. Hermano, y estoy diciendo esto para decirte, no tenemos argumento alguno para decir que no puedo tener vida devocional. No hay argumento alguno. Josías ni Biblia tenía. No tenía celular para escuchar la Biblia, porque tú la tienes en audio en tu celular. Tienes la Biblia en audio, puedes buscar ahí el texto bíblico y escuchas. Puedes ir caminando a no sé dónde en bicicleta e ir escuchando todo Génesis. Cuando sales a correr, puedes escuchar la palabra del Señor. Josías no conocía la Biblia, nunca la había visto. Pero a los 20 años, ordena que se que se ordene el templo, que se reconstruya, y se encuentra en el libro. Y hasta esa edad, ya grande, joven pues, pero no niño, hasta esa edad descubre la palabra del Señor. Y tú y yo, no hombre, la tenemos todos los días. La tenemos en cuentitos, la tenemos en libritos, con historietitas, con dibujos. La tenemos en películas, en una película de un robotito que anda con un niño y una niña, ¿no es cierto? Que está lleno de herejías, por cierto, esa caricatura, pero por lo menos la tenemos. La tienen los niños para aprender cosas de la historia bíblica. Buscar al Señor y ser un revolucionario tiene que ver con tener vida devocional intensa. Tener vida congregacional sana. En virtud de la vida que tengo de mi comunión con Dios a solas, tengo una vida congregacional sana. Es decir, establecemos el hábito de reunirnos con otros a celebrar al Señor y aprender juntos su palabra para proclamar la verdad en todo el mundo. Esto que estamos haciendo aquí, esto es maravilloso, esta vida congregacional. Pudimos habernos quedado en la casa. Hay quienes dicen, no, mi casa también está Dios. Yo allá en mi casa oro al Señor. Sí, hermano, pero venir aquí es encontrar otros hermanos que también nos están siguiendo y amarlos y escuchar sus testimonios y disfrutar y darnos cuenta que no soy uno solo en el mundo creyendo en Jesús. No, que hay otros muchos locos igual por la locura de la predicación del Evangelio. Y eso es maravilloso. Hermanos que están por internet, no se ofendan, pero para la próxima sí vienen. Claro, si tienen alguna imposibilidad ahora, no se preocupen, pero es importante reunirnos. Vida congregacional sana. Eso es ser un revolucionario. Y tercer lugar,
tener una vida social productiva. Esto último, sin las dos cosas anteriores no sucede. Vida social productiva, ¿qué es eso? Es decir, establecernos el hábito de andar con Jesús todo el día, hasta influir en otros para que también le sigan. Y se dieron cuenta que andaban con Jesús, dice la palabra. Se les notaba que andaban con Jesús, dice la palabra. Su simple forma de ser les evidenciaba. Sí, le dijeron a Pedro, le dijo la criada del sacerdote, sí, tú eres uno de ellos, se te nota. Forma de hablar te delata. Estar juntos nos hace después ir al mundo y ser instrumentos, agentes de cambio. Así es que esto de ser un revolucionario es verdad. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos reflexionado respecto a la vida de Josías, buscar al Señor Jesús todos los días es un asunto trascendente que no debemos postergar más. Y tiene que ver con dos cosas. Este es el cuerpo del sermón. Esto ya lo dije, pero déjenme decirlo para finalizar. Ser un revolucionario significa buscar tu propósito en la vida. Naciste para algo y solo cumpliendo con esa misión podrás vivir feliz. Solo cumpliendo con la misión que Dios te dio podrás vivir feliz. Ustedes saben que hace unos años estuve mudo un mes entero. No que no podía hablar, no debía hablar, porque mi pólipo ahí en mis cuerdas vocales se movía de lugar y me podía asfixiar. Debo decirles que volví a tener ese pólipo otra vez, 6 años después, y volví a ser operado. Y el doctor me advirtió que si no hacía cambios en mi forma de hablar, de cantar, lo que fuera, o que si seguía predicando tanto como predicaba en ese momento, predico más ahora que cuando me regañó el doctor, por cierto, pero me dijo que podía volver a salir el pólipo. Fui con una foniatra, me enseñó a respirar y a hablar de diferente manera para que no me salga. Gracias a Dios, ya llevo más de 12 años y no me ha vuelto a salir el pólipo. Pero era una advertencia seria. Pero la primera vez, cuando estuve mudo durante un mes, yo sí estaba mal. Y le decía al Señor, ahí en mi secreto, en mi oración, ni le compartía a mi esposa porque no quería hacerla sufrir, además no podía hablar. Y estaba muy difícil escribirle todo eso. Pero yo me sentía mal y le decía al Señor, Señor, ¿cómo que ya no voy a hablar? ¿Y me irá a quedar bien la voz? ¿Voy a poder seguir predicando? ¿O voy a tener que cambiar mi estilo de ministerio, que me dedico a escribir solamente? Hasta pensaba en eso. A lo mejor Dios quiere que sea solo escritor. Y voy a tener más tiempo para escribir más libros porque ya no voy a predicar y voy a escribir y esas cosas. Pero incluso hasta cometí un pecado. Le dije a Dios, tú eres soberano y tú puedes hacer lo que quieras. Pero si ya no voy a volver a hablar y voy a volver a predicar, mejor llévame, ¿no? Mejor ya llámame a tu presencia. Qué absurdo, qué bruto, qué insolente. ¿Quién soy yo para darle a Dios órdenes, para decirle lo que tiene que hacer? Si Él es soberano, si Él le da la gana me lleva y punto, y no tengo que andarle yo sugiriendo nada. Pero no quiso hacer eso ni lo otro, y me regresó mi voz. Y puedo hablar y puedo seguir predicando. Porque ¿sabe qué? Nací para algo. Y si no cumplo con esa misión, no soy feliz. Naciste para algo. En la área que te desarrollas, en el ministerio, en la profesión que te desarrollas, naciste para algo. Y ese algo, tú debes descubrirlo, pero me late que tiene que ver con anunciar el reino de Cristo. Si no como pastor, predicador, misionero, como doctor, como ingeniero, como maestro, como político, como lo que sea. Tocar a otras personas como un agente de cambio, como un revolucionario que hace que otras personas regresen al Señor. Y digo regresen porque todo mundo salió del Señor, porque todo mundo somos de Él, pero nos alejamos de Él, algunos se alejaron de Él más. Ser un revolucionario significa escoger la clase de vida que quieres vivir. Hay dos caminos en la vida y solo tú puedes escoger por cuál andar. Y debes escoger, joven precioso, aquí estás aquí, debes escoger. Debes escoger si andas en Cristo, definitiva, radicalmente, porque déjame decirte que si escoges así como a medias, en realidad no escogiste a medias, en realidad escogiste el mundo. Porque no se puede escoger a medias. Con Dios, con el Señor es radical el asunto. Él dijo en varias ocasiones, recuerda, ya me has oído decir eso, no puedes ser mi discípulo. El que ama al mundo no puede ser mi discípulo. Si alguien no aborrece a padre y madre por mí, no puede ser mi discípulo. Si alguien no decide dejar de adorar la materia, porque no puede servir a dos señores, no puede ser mi discípulo. Es decir, él dijo radicalmente cosas. Y así que escoger en medio no se puede. El que escoge en medio en realidad escogió el extremo equivocado. Por eso, permítame decir, para finalizar, cómo sacar 10 de calificación en este asunto de ser un revolucionario, ser un joven que causa una revolución a su nación. Ser un revolucionario significa buscar a Jesús al iniciar el día.
No puedo decir que apenas respires porque estás respirando cuando estás dormido, pero apenas amanece, apenas despiertas, por favor, y busca al Señor. Busca al Señor. Antes que cualquier cosa, no el celular, por favor. No el muro, no el mensaje. Porque le mandaste la noche anterior un mensaje a no sé quién y estás esperando la respuesta y te despiertas y hasta te molestas, hasta te ofendes y si no lo dejaste cargando. Si alguien movió el cable y no se cargó toda la noche, uy, te pones de pelo. No, hombre, Dios nos agarre confesados. Cuando te despiertas, busca al Señor y que sea lo primero que hagas. En la Escritura, en los Evangelios, dice esta escena varias veces. Se despertaban los discípulos y no estaba el Señor ahí. Hay una escena ahí en Marcos, cuando están en Capernaum, parece ser la casa de Pedro, y se despiertan los discípulos, y afuera de la casa está lleno de gente. Hagan de cuenta el Seguro Social haciendo fila para consulta. Nutrición, allá nutrición, haciendo fila para sacar ficha. Toda la gente que quería buscar al Señor y los apóstoles, y el Señor Jesús no está, pues, aquí durmió con nosotros, sí, pero ¿dónde está? Pues quién sabe, ni lo vieron salir. Y van a buscarlo, y dice el texto que está afuera. Por desierto significa afuera de la ciudad, a donde no hay casas. Dice que ya estaba allá. Me hace llorar imaginar esta escena. No sé, imagino a Pedro, es el atrevido, Pedro es el más cercano. Y Juan, los imagino yendo a buscar al Señor, y de pronto van ahí por una vereda, no sé qué, y de repente se impresionan. Y uno de los dos tal vez no puede seguir hablando y le dice al otro, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios, explíquenme eso, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, está de rodillas, con su rostro hasta el suelo. De mañana, todavía no sale el sol bien, está hablando con el Padre. Y es Dios, por favor, es el Hijo de Dios. ¿Tiene usted manera de explicar eso? Yo no, pero sí tengo manera de recibir el testimonio y el ejemplo de eso. Si Él hacía eso, ¿quién me creo yo que puedo pasar todo un día sin haber hablado con Él, sin haber tenido este compañerismo con Él? Apenas amanece, por favor, joven, apenas amanece, apenas inicia el día y búscalo. Ser un revolucionario significa escoger el día de hoy ser el mejor, que sea el mejor. Pues este día va a ser el mejor. Escoge eso. Plantéate eso cada día. Me encanta aquel arquitecto que le preguntaron, ¿cuál es su mejor obra? ¿Cuál es su mejor proyecto que ha hecho? Y él dijo, el próximo. Me gusta eso. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es su mejor sermón? Le responderé, el próximo. Me gusta esa idea. Levantarme cada día y decir, este día ha de ser el mejor. 3, ser un revolucionario significa escoger la persona que queremos ser en este día. Escojo ser revolucionario, escojo ser un hijo de Dios, escojo ser un radical que predica el Evangelio de Jesucristo con hechos y palabras en donde quiera que me desenvuelvo. Ser un revolucionario significa escoger de qué lado queremos estar en la vida. ¿Del lado de Jeroboam o del lado de Josías? Porque a estos dos reinos estaban en pugna y estos dos reyes estaban en pugna. De hecho, tristemente, Josías fue asesinado por este reino. Joven. Ser revolucionario significa significa decidir la influencia que queremos recibir todo el día. Joven, cuando vas a escoger el cine, ¿qué crees? Escoges eso. Como estás viendo ahí la cartelera, ¿qué crees? Estás escogiendo entre el bien y el mal. Porque discúlpame, hay algunas películas en el cine que son influenciadas por la rueda del infierno, por la rueca del infierno, dice Santiago. Son influenciadas por las mismas llamas del infierno, algunas de las películas que están en el cine. Por eso cuando vas al cine, escoges entre el bien y el mal. Así que cuidado con eso. Ser un revolucionario significa entonces decidir la influencia que queremos recibir, pero también significa decidir la influencia que queremos compartir todo el día con otras personas, porque compartimos influencia con otros, buena o mala. Ser un revolucionario significa rechazar el mal y llenarnos del bien. Ser un revolucionario significa ser leal a lo que decidimos creer cuando creemos en Jesús. Él es congruente con su amor a nosotros. Todo lo que es su palabra se cumple y su amor para nosotros lo cumple. Y yo debo ser congruente, tú y yo debemos ser congruentes. Ser un revolucionario significa un privilegio que no tiene precio. Es un honor ser un seguidor de Jesús, un agente de cambio para cambiar la nación entera. Ser un revolucionario es sencillo. Es sencillo, no es tan difícil. La única razón para no hacerlo es que no nos lo propongamos. Es el derrotarnos a nosotros solos. Sí se puede. Todo lo que tengo que hacer es estar en comunión con el Señor, deber ser un seguidor de Él, deber ser honesto en mi caminar con Él. Y Dios me va a usar donde quiera que yo esté.
Nuestro país necesita una revolución. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Nuestro país necesita un cambio. Nuestro mundo necesita un cambio. Las cosas están muy mal. La corrupción, la mentira, el soborno, la injusticia, es asunto de todos los días. El sismo nos puso contentos porque andábamos ayudando, trabajando, porque los millennials salieron de su comodidad y salieron a servir a la gente y dijimos, qué bueno, nos equivocamos en nuestra idea que tenemos con respecto a ellos y no sé qué. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de la bola de corrupción que hay por donde quiera, ¿no es cierto? De la bola de trampas que hay por donde quiera, ¿no es cierto? De que finalmente la ayuda sirve para otras cosas y no llega a quienes debe llegar en algunos casos. Y nos damos cuenta de lo sucio que está el asunto. Y se nos va la ilusión que teníamos, se nos va. Y nos ilusionamos. Y usted y yo podemos hacer lo que quiera, podemos hacer chistes del presidente, podemos hacer memes de los secretarios. Y podemos reírnos mucho de eso. ¿Y eso para qué sirve? ¿De qué sirve faltar el respeto a las autoridades? La Biblia dice que oremos por ellos. Yo sé que algunos de ellos pues, no dan para mucho. O sea, y los chistes pues sí están buenos. Y algunos dan mucho material, ¿no es cierto? Pero igual, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Ja, 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 ja. Porque alguien dijo una tarugada en uno de los gobernantes, dijo, ¿y de qué sirve eso? Lo que sirve es lo que yo hago en mi pequeño reino. Y como Josías puedo influir a los que me rodean, eso sirve. Y alguna influencia le voy a dar a alguien, y ese alguien le va a dar a alguien, y ese alguien a alguien, y ese alguien a alguien. Y tal vez cosas maravillosas puedan pasar en nuestra sociedad, porque yo hago lo que me toca. Ser un revolucionario significa que todos los días vivamos una vida extraordinariamente plena y feliz en Cristo Jesús. Ahí están, Roboam, Josías, joven, señorita aquí presente. Escoge, vive. La verdad, me parece que debes escoger el ejemplo de Josías, no el de Roboam. Y haz la voluntad de Dios. Y experimenta el gozo, el honor de ser un instrumento de Dios para transformación de nuestra nación. Esta es la historia del muchacho que transformó toda una nación. Y me parece que puede ser tu historia, mi historia. Más la tuya que la mía, porque yo a mis 57 años estoy a punto de cumplir 58. 12 de noviembre, no apúntelo. Día del cartero. Cumpliré 58, 2 años más y ya me dan credencial, sí. 2 años más y ya no pago en el metro, así es. Casi nunca ando en el metro, pero cuando cumpla esa edad voy a pasármela en el metro. Nomás de puro gusto, nomás para ahorrar. Pero tú, joven, por favor, tú, joven, por Dios. O sea, tú eres joven. Tú sí puedes iniciar una gran revolución como Josías. Y Dios te puede usar. Que nuestro trabajo de los viejos sea animarte, prepararte, darte, ojalá que tenemos ejemplo, que tenemos palabra, pero con todo respeto, no es que quiera yo excusarme de la responsabilidad, pero con todo respeto, sospecho que tú vas a tardar más tiempo en este mundo que yo. Por eso, te toca a ti. Me he esforzado y me estoy esforzando en hacer lo mío, pero te toca a ti. Y de hecho son muchos más los de tu edad que los de la mía. Hay muchos más de tu edad que los de la mía. Así que todo lo que tú hagas alcanza a muchas más personas. Insisto, no me eximo de la responsabilidad. Yo seguiré haciendo lo mío hasta el último día de mi existencia. Pero tú tienes una responsabilidad muy grande y por eso te exhorto en nombre del Señor. Es más, te pregunto ahora mismo, ¿cuántos de los aquí presentes le quieren decir al Señor, Señor, aquí estoy, cuentas conmigo? ¿Quieres usarme como instrumento de cambio, como agente de cambio? Señor, aquí estoy. Ponte de pie ahí en tu lugar si aceptas este reto, querido joven, señorita. Sí, si algún adulto quiere hacerlo, también póngase de pie, por favor, por supuesto. Pero si toman este reto, querido joven, quien sea, incluso adulto, ponte de pie en tu lugar y dile al Señor, ahí en el secreto de tu corazón, Señor, cuentas conmigo. Que hay que cambiar, Señor. Que hay que destruir. Acuérdense, no es literal eso de destruir ídolos. Pero Señor, ¿a dónde? ¿A quién mato? ¿A quién tumbo? ¿A quién? A la mentira, al pecado, a la deshonra, a la idolatría, a las ideas humanistas que se meten en la fe cristiana. Señor, gracias Dios por darnos oportunidades para meditar en tu palabra y reconocer el compromiso tan grande que tenemos, Señor, mientras estamos aquí en la tierra. Está claro, Señor, que nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro mundo,
está en peligro, está en ignorancia de la verdad, en idolatría. Y lo peor, Señor, es que como seres humanos nos creemos que sabemos todo. Nos creemos que hemos avanzado mucho. Y bueno, tú nos revelas a nosotros, tus hijos, que estamos mal. Pero nosotros te conocemos, Señor. Hemos descubierto la verdad. El secreto de los siglos nos ha sido revelado por tu gracia. Y conocemos la verdad, Señor. Por eso te pido que nos uses. Mira cuántos jóvenes, Señor, adultos aquí presentes. Especialmente estos jóvenes, Señor, becarios, interesados en participar en la política, en la situación pública. Dios, santifícalos, cuídalos, protégelos y úsalos. Y a cada hermano adulto, cada hermano, hay jovencitos, Señor, hay casi niños aquí de pie también. Los pongo en tus manos, Señor, y te pido que los bendigas y los uses. Y mira, Señor, si somos algunos, si con 300 pudiste vencer a los madianitas, úsanos a nosotros, Señor, para hacer una revolución en nuestra nación y transformar a muchas personas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. No se siente sin saludar a otro que está de pie y felicítelo también, por favor.